Del directo. Perdonad, porque me ha pasado algo bastante chungo y he tenido que estar hasta ahora intentando arreglar algo. Ay, Dios mío. Uf, a ver si se envía ahora esto para Twitch y se empieza a ver. Oh, oh, oh. No, que me estoy escuchando ahí yo mí mismo, no, eso no. Vale, joder, ahora ha cambiado Twitch. ¿Qué pasa? Madre mía. Que no, que... Uf, me ha costado. No podía silenciarme a mí mismo. Ay. La putada de esto es que mucha gente no se va a enterar del directo. Aparte, está siendo así tarde. Y vamos a intentar arreglarlo. All Week Japan número 13. Y hablar de GTA, clases y Patreon. Y qué más. Madre de Dios, es que llevo una semana jugando al GTA. Se me ha ido la pinza con todo. Uf. A ver. Clases y Patreon. ¿Y qué más era de lo que tenía que hablar? Y japonadas. No, y encuestas, eso. Vale. Esto así, lo actualizamos. Uf. Será interesante saber a ver cuántos ven el directo desde aquí. Esto aparte me va a servir a mí como prueba. Para ver el alcance que puede llegar a tener Twitch. Los directos que se vean retransmitidos aquí. Y ver los fragmentos que podemos dejar. A ver cómo se ven en YouTube. Vuelvo a tener un nafta en la boca, por cierto. Así que me va a costar hablar un poquito quizás. Y todo esto configurable y demás vamos a ir preparando en el esto, ¿cómo se llama? En el Streamlabs, una de las cosas que os quiero contar. Y es que todo esto viene a santo de que... A ver, esto por aquí. Así. Bueno, vamos a empezar primero con el opening, como siempre, ya sabéis. Y luego empiezo arrancando el directo. Vamos a hacerlo a lo guay. Así que venga, vamos para allá. Muy bien, pues ahora volvemos otra vez por aquí y vamos a arrancar. El caso es que, bueno, esta semana, como os digo, he estado haciendo muchas cosas. He estado trabajando en lo de las clases de japonés, el cómo hacerlo y demás. He puesto varias encuestas y bueno, para tantear un poquito al personal a ver qué era exactamente lo que querían, cómo lo querían y bueno, por tener un poquito de idea. Ya dije que no iba a hacer el directo en YouTube, con lo cual esto va a ser a puro huevo lo que encontremos aquí. Y ya está. Luego, por otro lado, estoy haciendo ahora es una escena sobre el GTA, ¿vale? Porque recientemente estoy jugando al GTA. Y con lo que me estoy encontrando, ¿qué pasa aquí? Es que, bueno, me está molando el tema del juego de rol, ¿vale? El rolear en el GTA. Me está entreteniendo bastante. Esta tarde me he tirado toda la tarde ahí haciendo un buen roleo. Y creo que puede ser interesante. O sea, las historias que están saliendo son muy entretenidas. O sea, en cuanto lo pille bien y demás, me gustaría empezar a rolear y transmitir. De hecho, bueno, hace 3 días llegué a la ciudad. Os cuento así un poco la historia por encima de mi personaje, ¿vale? Por si os interesa.
Y de todas formas en el primer vídeo que haga sobre el GTA lo explicaré. Pero bueno, lo que me importa ahora es contaros un poco para ver si os podría interesar y demás. Nada, principalmente llegué hace unos días a la ciudad. Soy un policía japonés que fue trasladado desde Tokio, desde la prefectura de Tokio, a la ciudad de Los Santos. Y bueno, pues tengo que empezar desde lo más bajo, desde la mierda. Entonces estoy haciendo las pruebas ahora para entrar a policía. Probablemente mañana las termine. Hasta ahora estuve sacando la licencia de armas, sacándome los carnets, haciendo contactos. Y por otro lado estoy a punto de crear una empresa. Esto ya lo comentaré en más profundidad en el directo sobre el juego. Una empresa de taxis que, bueno, que hará competencia a los taxis del propio juego. Así que eso va a ser luego lo interesante. A ver cómo sería esto. Vamos a intentar que lo podáis visualizar mientras estoy aquí. GTA 5. Agregar fuente. Traer la aplicación a tamaño completo. ¿Y qué hostias? ¿Por qué no estás capturando nada? Captura una ventana específica. Ventana. A ver. Esta. Debería de ser. Si yo la abro así, va a capturar. A ver. Vale, sí, la ha pillado, perfecto. Entonces, a ver. No forzar escalado. Capturar cursor. Con tasa de captura normal. Vale, en teoría esto sería así. No sé cómo se verá, pero bueno, este directo también me servirá a mí de prueba para ver. Hay alguien por aquí, pero no saluda, por lo que veo. Así que hola a quien está mirando, seas quien seas. En teoría, a ver, si hago esto deberíais de ver el GTA ahora. Se debería de ver en pantalla, a ver. Ah, vale, no se ve entero. Se ve un fragmento de ventana, vale. Entonces tengo que editarla. A ver. No me deja editar la ventana. ¿Por qué? Qué rabia. Quizás sea... A ver, vamos a pasarte transición. Quitamos el modo estudio. Y no me deja. Por alguna razón no puedo... Capturar cualquier aplicación a pantalla completa. No, en realidad no. Quiero esta. Y me gustaría que fuera... Oye, pues con un... Trampa, limitar velocidad de fotogramas. Pues no me deja capturarlo así. Bueno, pues vamos a ponerlo de otra manera. Capturar una ventana y ya está. A ver así si funciona. Nueva ventana, pues GTA. Y a ver. ¿Qué leches es esto? A ver, ¿por qué no? Streamlabs. Steam Sound Capture. No. A ver. Si abro esto. No se ve. Igualmente no se ve. ¿Por qué?
¿Por qué no te ves, cabrón? Sí, en teoría es esta. Y esta deberéis de verla, capturar con el cursor, hecho. Esto, pantalla completa. Uf. Por alguna razón no coincide. ¿Por qué no coincide con esto? Qué incómodo. Bueno, pues se tendrá que quedar así. Vamos a ver si lo veríais. Si yo me pongo aquí a jugar, hago esto, me muevo por aquí. Pam, 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 pam. No, parece que no lo captura. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Esto es horrible. Y sin embargo con esta sí que lo pilla. Ojo, 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 que ya me deja de editarlo. Oh, ahí está. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Hemos podido hacerlo. Uf, menos mal. Vale, entonces ahora lo que puedo hacer es ponerlo aquí debajo. Pum. Y se ve todo. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Y entonces veis el juego de manera un poco distinta a como lo veo yo. Ah, no, se ve igual. Sí, sí, se ve igual, se ve perfecto, vale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es editar aquí un par de cosas. Aquí a la derecha va a salir el teléfono móvil, con lo cual no podemos poner eso. Vamos a poner que... ¿Dónde está el tarro de los bits? ¡Ah! Alert box. No. The jar, aquí. Joder, que no lo veía. Y ponemos aquí este tarro. Así. Lo dejamos ahí, muy bien. Bit goal. Lo ponemos aquí. Y vale, perfecto. Así se quedaría. En principio, bueno, vamos a ponerlo un poco más para aquí. Para que quede encima y aquí al lado, para que no quede tan horrible. ¿Sabéis? De hecho, es que claro, en cuanto me suba a un coche, aquí donde está el tarro no vais a ver el mapa, me parece. Pero bueno. Por ahora vamos a dejarlo así, no le vamos a dar muchas vueltas. Ya lo iré retocando poco a poco. Y entonces, lo que puedo hacer ahora es abrir la tablet. Y con la tablet abierta os podré leer los comentarios mientras estoy jugando. Esa es la idea. Vamos a ver si puede ser. Tatsuro me está preguntando cómo se dice el bollo preñado en asturiano. O sea, me lo ha preguntado en japonés cómo se dice el bollo preñado. Vale, entonces técnicamente, si Twitch fuera tan sumamente amable de coger y dejarme voltear esto y ponerlo en modo horizontal, sería la hostia. Pero parece ser que no va a ser así, ¿verdad? Twitch, no, vale, bueno, pues nada, tendrá que ser en vertical. Y entonces si yo escribo aquí hola, aquí sale. Y vuestros comentarios, pues si me los escribís, se supone que también saldrán. Saldrán los comentarios ahí en pantalla, los veremos, los veré yo aquí también en la tablet, con lo cual podré hablar mientras juego. Y os explico un poco lo que estaba haciendo. Ah, esperad, voy a capturar el sonido del escritorio, porque así podéis escuchar también el juego. Vale, a ver, os cuento un poco lo que estaba haciendo ahora antes de hacer el directo. Y así os pongo en materia. Bueno, ahora mismo ha desaparecido el camioncito que estaba aquí, pero bueno, resulta que aquí tengo que hacer una especie de repartos, ¿vale? En esta zona que veis allí de frente, ¿vale?
He tenido que coger una furgoneta aquí, me he tenido que ir toda esta carretera allí al fondo a tomar por culo, a un hipermercado. Mira, mira, como esta furgoneta, efectivamente como esta. El caso es que cuando estaba por allí, pues estaba jugando con este tipo y nos hemos jodido las furgonetas mutuamente y he tenido que arrastrar la furgoneta toda la carretera por aquí, por aquí, por aquí, hasta traerla al punto este, ahí, donde estábamos antes, como habéis visto el chaval este, que ha cogido el paquete y como veis ahí va a entregarlo. Es muy manco, no espera que se abra la puerta. Y el caso, que me ha llevado un tiempazo de la hostia. Me ha llevado como, yo que sé, este recorrido lo puedes hacer en 5 o 10 minutos. Y me ha llevado tranquilamente a hacerlo media hora esta vez. Hola compañero, estoy haciendo ahora un directo y explicando todo lo que me ha pasado. Así que no te puedo hablar ahora. Chao. El caso que estamos así y me ha echado un cable. Y como me ha echado un cable, pues le he pagado al tío. Me han dado 500 y pico dólares por el pedido. Y le he dado 60 dólares en base a la ayuda que me ofreció. Y nada, pues este es mi personaje. Como veis tiene los ojos rasgados porque, bueno, estoy haciendo el rol de personaje japonés. Y por cierto, tengo que ponerle las gafas, que antes me he liado a hostias con un pavo. Uy, perdón. ¿Cómo era? ¿SH? ¿No era SH? ¿Era SP? No, SD. No. Ah, ¿cómo era el comando? SH. Espérate. Oye, sí, deja de saludar a YouTube. Ven, 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 ven. Escúchame. Que se me ha olvidado cómo ponerme las gafas. ¿Cómo era? ¿S qué? SP, vale, gracias. Toma, mira, mira. Sí, sí, está saliendo en Twitch. En Twitch, corre. Cabrón, sacando el dedo ahí en público. Pues bueno, entonces, SP ha dicho, ¿verdad? Vale, sí, ahí lo tenemos. Y le ponemos aquí las lentes. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, claro, me las habían quitado de una hostia. No se veían, vale. Pues este es mi look de deporte, ¿vale? Normal. Es el look deportivo. Y de hecho igual debería de cambiarle esto el IRL. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora mismo. Porque os quería enseñar simplemente esto. Y bueno, esto es el GTA básicamente. Y aquí pues roleas hablando con la gente y montándote tus historias como te da la gana. Es bastante entretenido. Porque bueno, puedes hacer muchas cosas. Y cada uno vive su historia de su manera. Y se pueden dar muchas situaciones muy, muy divertidas, la verdad. Entonces, bueno, pues a mí me está gustando. Y empezaré a hacer directos de esto, pues no sé, por las noches probablemente cuando juegue. Quizás una horita o algo así. Por darle un poco de vida al tema de Twitch. ¡Oh, no! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡Qué viaje me he soltado! Esto estaría muy mal hecho. Necesito irme al hospital corriendo. Tu cabeza se siente irritada. Sí, menuda hostia que me acabo de soltar. Esto técnicamente voy a tener que ir al hospital porque me estoy desangrando. Tengo un sangrado menor y voy a tener que correr al hospital si no me voy a morir y voy a perder todo. El tema dinero y demás. Me cago en la puta. Pero qué tonto que soy. Madre mía. Uf. Uf, uf, uf. A ver si vuelve este hombre. Porque él tiene coche. Voy a coger y avisar al de la tienda. Gracias por el follow, Rage Pig. Alejo, Alejo. Me he dado una hostia terrible y tengo que ir al hospital. ¿Me puedes dejar un vehículo, por favor? ¿Tu moto o algo? Sí, caballero, ya le llevo yo ahora mismo. Pues por favor, lléveme porque tengo la cabeza sangrando. Oh. Lo siento, lo siento. No pasa nada.
Ay, uf, ah. Este coche negro. ¿Cuál es su coche? Este negro. Suba, y yo me subo. Ya, sí, sí. Ah. Oh, sáquelo, que si no me voy a robar la moto sin querer. Ya, ya. Ahí tiene. Ay, estoy muy mareado, me cago en la puta. Vamos rápido, que si no yo también me muero y no queremos eso. Uf. Tengo un sangrado menor todavía, así que por ahora creo que aguanto. Ah, pero tengo 5 de salud. Ay, my. Corra, por favor. Ah, hola, Raúl. No sé qué Raúl en realidad, porque conozco muchos Raúles. No sé si Raúl mi exalumno, Raúl el que estaba estudiando japonés conmigo, o Raúl el que estaba en YouTube. Tendrás que aclarármelo. O sea, ¿me podrías indicar dónde está el hospital? Sí, voy, a ver. Tengo la cabeza jodidísima. Ahí te lo he marcado, puedes seguir el camino. Ay, Dios mío, aquí a la izquierda. Lo Ah. siento si me salta algún semáforo, pero que su vida es más importante que un semáforo. Madre de Dios, que atropellas a ese hombre. Ah, Casi. Es que tengo muchos fallos de mente. uf. Amigo, ¿me ayudáis? ¿Qué pasa? Me he desmayado, me he desmayado. Dios mío. ¿Me podéis comprar una venta? Ya voy, un momento. Te cojo, te cojo. Voy escaso de dinero. Si quieres vamos a trabajar todos juntos de camionero que te dan Es que dinero. me estoy muriendo, me estoy muriendo. No tengo dónde Uf, coger. mapas. Perdone, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿No sabrán dónde se puede conseguir una licencia por armas? Me pillas ahí. Eso no lo sé, soy nuevo en la ciudad. Yo también, da la casualidad. Está empezando a venir gente nueva. Ahí va. Sí. Oh, perdón. ¿Cómo puedo sacarle del... No sé. Amigo, por favor, ¿me vas a comprar una venta, por lo menos? No tengo mucho No tengo dinero yo, $2. Es que yo también he venido al hospital hace nada La verdad es que yo estaba para un trabajando. tratamiento. ¿Cuánto vale curarse de los sangrados, tres? Me he desmayado, chavales. Ay, la puta. Ah, puedo registrarme, menos mal. Oh, menos mal, menos mal. Me están tratando. Fijaos qué bueno. Es que realmente las historias que salen aquí son la hostia, de verdad. Esto estaba totalmente sin planear, ¿vale? O sea, le he dado sin querer. Ya habéis visto, he saltado, ¿vale? Y yo ahora mismo no puedo hablar con nadie porque estoy con la conciencia perdida. O sea, estoy inconsciente. No puedo hacer nada, no puedo hablar. Desde el momento en el que me quedé inconsciente no puedo hablar. Solamente puedo dar señales de que estoy inconsciente y por eso mismo me han traído aquí. Buah. Pues esto son el tipo de cosas que suelen pasar, ¿vale? En el GTA. Luego, bueno, pues hay otras historias paralelas y demás que pueden ir ocurriendo. Así que yo creo que pueden salir cosas interesantes realmente. Puede ser bastante entretenido. Luego otras cosas que más tenía que hablar mientras esperamos aquí. Era sobre el tema de lo de las clases de japonés, tema Patreon y demás. Estoy trabajando con ellos. He hablado con Patreon y demás para poder solucionar el tema de la moneda, porque actualmente está en dólares, ¿vale? Y quería cambiarla a euros. El problema es que si lo hago a mano, pierdo una bonificación y me cobran el 8% de comisión en vez de un 5%. Y, bueno, unas cuantas historias, pero si lo dejo con los dólares, pues seguiría con el 5% estable. Pero claro, luego con el cambio de moneda, pues ahí no sé lo que se iría, igualmente.
Entonces, para que no sea un coñazo para vosotros y tampoco me hablen a mí, pues podemos hacerlo de esa forma. Quiero esperar a ver qué me contestan los de Patreon y poder ir haciéndolo. Por eso todavía no he dado ningún aviso ni nada por YouTube, ¿vale? O sea, he ido modificando cosas. He añadido también por YouTube la forma de lo de miembros. Y bueno, básicamente sería eso. ¿Qué más me quedaría por contaros? Bueno, sí, la otra opción que me habían comentado sería... mira, presiona G para levantarte. He pagado 150, que no sé dónde lo sacaría ese dinero. Como no lo sacara del banco, no llevo encima dinero. Vamos a mirar. A ver. Banca. Aquí, e-wallet. Hostia, pues... Hostia, tío, he tenido un accidente y me siento mareadísimo. Uf. Ya te contaré porque me he caído por el puente. Casi me abro la crisma, he tenido una contusión. Alguien me ha traído, no recuerdo quién. Tengo que subir arriba, hablar con Alejo, que es lo último que recuerdo. Hablar con Alejo, alguien me ayudó a venir aquí y quiero agradecérselo personalmente. No sé dónde está mi coche. Alguien me lo ha robado. ¿Te han robado el coche? Sí. Bueno, a ver, no era mío el coche, pero sí. Bueno, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Espera un segundo que tengo que sacar dinero. Y esto ha sido una locura muy grande. En verdad. Fijaos que estoy mezclando cosas ahora mismo. Vamos a sacar dinero. ¿Cuánto llevo encima, por cierto? No, cierra el iPhone. 48 dólares. Yo creo que si le doy 30 dólares al tío, va que chuta. Por haberme traído. En verdad. Vamos a comer el shawarma este. Que esto me da la vida. Fijaos en la salud aquí abajo y en la sed. Veréis cómo sube. Esta mierda rellena a los dos. Y te deja muy bien. Y luego aquí te venden tranquilizantes, que si os fijáis abajo de la sed, del 88 tengo un 26. Pues... voy con el móvil otra vez. El tranquilizante este, el relajante este, me lo va a dejar perfectamente a cero, yo creo. A ver. Sí, porque, bueno, baja 30. Lo vamos a comer un poco más. Vamos a comer bocadillo. Para quedarnos ahí en 100. Muy bien. Y ya está, no necesito beber nada más ahora. Vamos a sacar un poco de dinero. Porque sí que me gustaría poder ir a comprar después. ¿Qué pasa? Ahí, que no me dejaba darle a la máquina. Y bueno, ahora sigo comentando lo del tema de las clases, ¿vale? Eso es lo que os comentaba. Estoy a la espera de lo de solucionar el tema con Patreon. He hecho lo de los miembros de YouTube también para que la gente se pueda unir y apoyar el proyecto, bien sea por YouTube, bien sea por Patreon. Cada uno elige la forma. ¿Y por qué lo he hecho así? Pues veréis, os comento. Por lo que he leído, los vídeos que están solo para miembros técnicamente no se pueden descargar, ¿vale? Entonces con eso consigo que, bueno, evitar un poquito el tema de la piratería. Ya sabéis que eso no se va a poder solucionar siempre, pero bueno, se va a intentar y a ver lo que se pueda. Hostia, una bici. Caballero, ¿es suya la bici? No, Pues creo que la voy a tomar prestada porque tengo que ir a pagarle a un compañero y ahora la traigo de vuelta. Si ve al dueño, dígale que Takahashi la va a traer de vuelta en breve, ¿vale? ok. Gracias. Entonces ahora iremos aquí arriba. ¿Tienes una venda para darme? Pues no tengo vendas ahora mismo. Acabo de salir del hospital, estoy sin nada, lo siento.
tenido un accidente grave. Disculpe. Vengo ahora. Y vamos a poner la velocidad a 120. Ahí que pedale. Como un cabrón. Que le dé... ¡Ué! Que me como el coche. Y eso lo que os comentaba, ¿vale? Tema de las clases, que todavía no lo he podido actualizar, con lo cual no os puedo traer noticias relevantes sobre eso. Luego el resto de la semana, pues ha sido una semana bastante tranquila dentro de lo que cabe, vaya. Ha habido un montón de sucesos, un montón de cosas en el trabajo, pero bueno, prácticamente ha sido todo muy tranquilo. Entonces, bueno, tampoco hay mucho que contar sobre los proyectos. He empezado en otro proyecto nuevo. En total ahora mismo estoy en 3. Madre mía, cómo le cuesta pedalear. Venga, sube por aquí por la acera porque te van a atropellar. Mindundi. Uf. Pesa el culo, pero vamos. Venga, dale, coño. Y nada, bueno, yo creo que os podré traer noticias más frescas la próxima semana. Espero, vaya. Me gustaría y deseo que el tema de lo de Patreon se solucione cuanto antes. Y qué más, qué más. Sobre lo de los directos, pues bueno, ya lo sabíais que iba a empezar a hacer directos solamente aquí en Twitch. Luego tomaré fragmentos de esto, le pondré de fondo cualquier otra cosa y lo subiré a YouTube para explicar. Más que nada porque no me quiero comer el copyright. No sé si tendrá copyright esto. Pero bueno, a ver. Uy, frena, hippie. Frena. Que frenes, te bajes. Ahí. Vamos a darle algo a este hombre. Y ahora se nota ese como acaba robando algo. Ah, no, sí, se Alejo. Alejo. Tío, Alejo. ¿Tú conoces al chaval que me ha llevado al hospital? Es que no lo he encontrado. Me quedé inconsciente a mitad de camino. No le pude dar las gracias ni pagarle ni nada. La verdad es que no tengo ni idea, No tengo ni idea. Joder. No me dijo su nombre ni nada, simplemente sé que era una persona que sus tratos eran bastante extraños y tenía una camiseta blanca, pero es que no recuerdo. Pues no sé, si le ves por la tienda, dale mi número y que se ponga en contacto conmigo. Perfecto, ya se lo comento. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Voy a devolver la bici esta que la he tomado prestada. Venga, pues cuídate. Nos vemos. Chao. Y ahora pues de vuelta al hospital porque hay que ser cívico y hay que devolver la bicicleta. Hay que ser buena gente. Hostia, la puta bici esta. Ah, claro, ya sé yo lo que pasa. Esta bici es de carreras, es de competición. ¿Veis que lleva los pies amarrados ahí? Son las típicas bicis estas en las que enganchas los pies como si fuera un pie de gato. Y por eso no se suelta. Por eso debe correr más esta bici. O algo, no sé. Apunta ahí rollo Miguel Indurain. Dale, verás la cuesta abajo ahora que hostia me voy a meter. La última vez que anduve esta cuesta abajo bajé en moto y me pegué un ostión considerable. Voy a empezar a andar con casco por la vida. Debería de ponérmelo. En realidad tengo el casco, pero bueno, vamos a ponerlo. Así por lo menos si me meto una hostia la hostia no va a ser tan gorda. Hostia, ¿por dónde voy? Que estoy yendo en dirección... Bueno, da igual, me meto por aquí, por esta isla. Venga, dale, que te pesa el culo, muchacho. Oye, pedalea. Ué. Casi me pega el de la moto. Puto hippie. Hay que ir por aquí. Madre mía. Y ahora por aquí abajo.
Sabéis que cuando jugabais al GTA lo mítico era delinquir y todo esto, ¿verdad? Pues resulta que en esta parte, en este modo de juego, lo suyo es ser legal. Vaya, parece que no hay nadie. Ahora podría ser legal y dejar la bici aquí tal y como prometí. Yo voy a dejar la bici. Y voy a dejar un tweet. Y así no habrá problemas. A ver, vamos a coger el teléfono y escribimos un tweet. La bici que tomé prestada del hospital la he dejado de nuevo. Gracias al dueño. Hala. Y lo tuiteamos. Porque soy un tío muy legal. Y puedo. A ver, estaría arriba del todo en teoría. Sí, aquí está. Bueno, pues ahí quedaría el tweet. Y cualquiera puede leerlo. Y ahora pues no sé, a ver, ¿qué os enseño? Que podría... Vamos a sentarnos aquí en un banco para estar tranquilos un rato. Y mientras os cuento más cosas. A ver, joven, siéntese. Siéntese aquí. Sentarse. ¿Dónde está? Estar de pie, sentarse en una silla. Que no lo veo. Aquí, sentarse silla 2 mismamente. ¡Pum! Silla 1. Que se está clavando el pico. A ver. Pequeño retrasado. Muévete un poco. Y así no te clavarás el pico del banco. Mendrugo. Entonces ahora podemos hacer así. Y ya está. Y ahí nos quedaríamos sentaicos. Como veis, todo este tema se basa puramente en el roleo, como tal. O sea, no te puedes quitar el casco sentado y quedarte sentado. Tonto que eres. En fin. Ahí nos quedaríamos. Vamos a cambiar aquí. Ahora vamos a cambiar de pantallica. Estudio. Volvemos aquí a la sala de espera. Y ala, ahí duramente. Bueno, pues entonces, ¿por dónde íbamos? Habíamos hablado un poquito de lo que era el tema del juego. Habíamos hablado del tema de lo de las clases. Hay 3 personas, solamente Raúl ha saludado. Las otras 2 pues dejaremos en que son mudos. Y lo último que me queda por comentar es el tema de las encuestas que he llevado a cabo en YouTube y por diferentes medios sobre los canales en los que la gente me sigue y demás. Entonces, bueno, os voy a leer ahora el resultado de la última encuesta que llevé a cabo en el canal. ¿Dónde está? Aquí, nueva semana y otra encuesta. Ya he decidido crear contenido exclusivo sobre clases de japonés. Para quien quiera continuar, próximamente lo veréis. Ahora os lanzo otra pregunta, además del contenido de Japón que seguiré haciendo. ¿Qué te gustaría ver? Y luego, pues, postdata, me sigues en Twitch. Ahí para que la gente sea consciente. Y bueno, me han comentado que directos siempre que tengas tiempo, hablando de lo que sea. Bueno, pues podría hacer esta clase de directos mientras juego GTA, hablando de lo que sea. Y bueno, pues también jugando. Directos de videojuegos mientras cuentas cosas sería el 3%. Con lo cual, en realidad, yo creo que... Bueno, haré otra pregunta en plan, mientras hago un directo, ¿queréis que ponga la cámara o videojuegos de fondo? ¿Qué más? ¿O os da igual? Porque si os da igual, pues puedo hacer más cosas y no simplemente centrarme solamente en esto. O bueno, puedo jugar por detrás y que veáis la cara y la pantalla así como tal. Eso ya a elección del consumidor. Luego hubo bastantes comentarios, hubo 12 comentarios.
Y bueno, os procedo a leer un poquito lo que hay. Por ejemplo, Oliver comentaba que estaría bien que hable de lo que sea o lo que te parezca mejor para compartirnos, Rubén, me decía. Y hombre, pero tienes que ser un poquito específico. Y entonces me decía que bueno, hice una coña sobre la pizza con piña, hacer tutoriales sobre pizza con piña, y me decía, no suena nada mal. No, pizza con piña, no, caca. Y dice, bueno, entonces podrías jugar algún videojuego y narrarnos algunas de tus aventuras. Pues lo que estaba haciendo ahora, básicamente. Luego Marcos Alcázar decía caminar por las calles, preferiblemente en zonas relajantes, campos, templos, amaneceres, atardeceres en los ríos de la ciudad, mientras no molesta a nadie, con un diálogo en la calle, templo, en el que hables de un tema de tu preferencia, temas no estresantes que te satisfagan. Pues esta opción es muy buena, sería lo que serían las japonadas express, con lo cual, perfecto, vaya. Y me comentaba también que un chico de México que me conocía a través de las clases de japonés, con lo cual me alegro muchísimo. Luego, ¿qué más? André Dupont decía que quería conocer más aspectos sobre el trabajo de un programador en Japón. Y bueno, eso es lo que llevamos haciendo estas semanas atrás en los AWJ o Week Japan. Y como os digo, pues bueno, esta semana no ha habido mucho. O sea, he tenido reuniones y tal, pero lo que ha sido el trabajo en sí, no ha habido mucha cosa interesante, la verdad. Y ¿qué más? A ver, a Álvaro Alcíbar Castro comentaba que es un suscriptor desde Ecuador, que le gustan mucho mis vídeos, como un aficionado al manga y anime, siempre... Su sueño siempre fue venir a Japón, conocer a una japonesa, en plan romántico, etcétera, etcétera. El tema es que me gustaría que hablaras sobre si las mujeres en Japón saldrían con un latino y qué tan apasionadas son. Y esto pues le comentaba que tengo más de un vídeo hablando sobre japonesas que puede echarle un vistazo, y vosotros también, si no lo habéis visto. Sobre mis experiencias principalmente en Osaka, con chicas y demás. Luego Raquel Alonso comentaba también por aquí, decía, me gustaría que hicieras vídeos de cuánto saben de kanji, en plan hacer test en mitad de la calle sobre kanji a los japoneses, como ese famoso vídeo de Yuta, en el que para a los japoneses y les pregunta por cuánto saben de kanji, básicamente. Y bueno, realmente eso podría hacerlo, pero claro, cuando se pase todo el tema ahora de cómo estamos, que se pueda salir a la calle y hacer ese tipo de cosas realmente. Así que bueno, básicamente eso sería todo lo que tendría que comentar hoy. La verdad es que ha sido un AWJ muy corto en cuanto a contenido, porque como os digo, esta semana no ha habido muchas cosas que contar, principalmente lo que os he comentado. O sea, tema de GTA, que he empezado a jugarlo y empezaré a hacer directos, porque me mola el rol. Así que podréis seguirlo aquí en Twitch. Intentaré ver cómo puedo hacer en plan unos horarios así que sean exclusivos para jugar al GTA y tal. A ver cómo me organizo, ¿vale? Yo creo que siendo policía además dará mucho juego, así que veremos a ver qué tal. ¿Qué más? Luego el tema de lo de las clases, que bueno, hasta que en Patreon no me respondan no os podré dar una respuesta mucho más amplia. Y por último, lo del tema del trabajo y los comentarios y las encuestas. Y con eso pues estaría todo. De esto pues supongo que los de YouTube verán este fragmento último, que si queréis enteraros de más detalles y demás pues tendréis que venir a Twitch y ver el directo en Twitch, que esa es la idea. Recordad que ahora simplemente estaré haciendo los directos en Twitch y veréis esto pues en diferido y fragmentado en YouTube, ¿vale? Y bueno, pues no me queda nada más que añadir. Ya son las 12 de la noche, todavía no he cenado, con lo cual me toca cenar en breve. Y nada más. O sea, espero que os paséis por Twitch, realmente, que veáis el vídeo y me comentéis a ver qué os parece el tema de GTA. A mí me parece bastante interesante, la verdad. Es un juego que puede dar bastantes momentos divertidos como el que habéis visto antes.
En YouTube no lo habéis visto, así que pasaros por Twitch y podréis ver el momento de cuando me he caído por un puente, me han tenido que llevar a un hospital y toda la historia. Así que bueno, nada más que añadir. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo, ya sabéis. La próxima semana con mucho más contenido, espero. He grabado vídeo, con lo cual a ver si lo puedo también editar y subir a lo largo de la semana. Y nada más. Nos vemos el próximo domingo. Y si empiezo a hacer streaming con el tema de GTA, pues me veréis primero. Así que venga, chicos, cuidaros y nos vemos. Pasaos por Twitch, por favor. Venga, chao.